En apariencia, el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, es la organización criminal más combatida por las autoridades federales. Aunque algunos de sus bienes y recursos financieros han sido asegurados y varios de sus integrantes están muertos o detenidos, Rubén Oseguera González el Menchito fue recientemente extraditado a los Estados Unidos. El líder de esta organización, Nemesio Oseguera Cervantes el Mencho, continúa libre. Su hija Youjane ganó un amparo para descongelar su cuenta bancaria y la violencia creciente de sus células persiste en diversas regiones del país, tal como ocurre en los estados de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Ciudad de México y Veracruz. A pesar de que el gobierno ha emprendido acciones desde las ofensivas militares hasta las de inteligencia policial y financiera, no logran frenar la operación de los grupos dependientes de este cártel. De acuerdo con el semanario Z, el poderío y la importante expansión del CJNG, la cual ha ocurrido en solo una década, no sería posible sin una red de complicidades que va desde el ámbito político, judicial y policial, hasta el encubrimiento por parte de comunidades completas, ya sea por miedo o por los beneficios que reciben sus habitantes. Prueba de ello, señala Z, son las imputaciones que pesan sobre magistrados, exgobernadores, fiscales y policías, algunos de ellos encarcelados. El medio destaca que meter en prisiones a líderes o jefes de plaza del cártel tampoco ha garantizado justicia, ya que algunos son absueltos, otros se fugan, mientras que otros son asesinados por reclusos rivales o por ajustes de cuentas internos. A pesar de que agencias de inteligencia norteamericanas aseguran que se mantendrá la violencia en México debido a la fragmentación de las organizaciones criminales, incluido el CJNG, al que consideran el más agresivo de todos, las autoridades mexicanas minimizan el dato, al señalar que no existe un cártel que domine en la República y que solo se trata de grupos delictivos con asientos regionales, como el que encabeza el Mencho. La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, DEA, por sus siglas en inglés, da seguimiento puntual al desarrollo del CJNG y pretende detener a Nemesio Oseguera, del que se asegura, se esconde en zonas montañosas de Jalisco, Colima y Michoacán. Redes y relaciones. Una y otra vez, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha insistido en que no habrá guerra contra el narcotráfico, pero sí labor de inteligencia al tiempo que se combatirán las estructuras financieras del crimen organizado. Apenas habían pasado 6 días de iniciado este sexenio cuando la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, presentó ante la AUN Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía, FGR, una denuncia por lavado de dinero en contra del CJNG. La red de lavado involucra a una cadena de empresas manejadas por la familia de El Mencho. Z recordó que en los meses de abril y mayo de 2019 ocurrieron las primeras acciones en contra de altos personajes que presuntamente formaron parte de esa red de apoyos al grupo delictivo. Es el caso del magistrado de circuito Isidro Abelar Gutiérrez, acusado de favorecer con sus fallos judiciales a la familia de Oseguera Cervantes, y el otro, el exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, de proteger en su entidad a la organización criminal. El 4 de abril de ese año, el Consejo de la Judicatura Federal, CJF, reveló del cambio de adscripción del magistrado Abelar Gutiérrez de un tribunal de Guadalajara a uno de Chilpancingo, debido a señalamientos de corrupción. Se dijo que Abelar se habría reunido con capos del CJNG y otorgó un amparo para liberar al hijo de El Mencho, acusado de delincuencia organizada. El 14 de mayo de 2019, la UIF reveló que congeló las cuentas bancarias del magistrado de Jalisco, quien según Santiago Nieto, recibió depósitos por 78.5 millones de pesos en sus cuentas, de los cuales 50 millones no pudieron ser acreditados. Después, el 17 de mayo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó al exmandatario nayarita Roberto Sandoval y al propio magistrado Abelar en su lista negra por su relación con el cártel. En la Unión Americana y en México, las cuentas bancarias de ambos, así como de sus familiares, fueron congeladas. El exgobernador desmintió las acusaciones, aseguró que es inocente y que está tranquilo, por lo que demostraría que su administración fue transparente y no se ampararía. Santiago Nieto, titular de la UIF, refirió que a Sandoval se le vigilan montos y movimientos que incluyen vehículos de lujo, tarjetas de crédito y depósitos. Un día después,
el CJF suspendió al magistrado por 6 meses y sin goce de sueldo, con el objetivo de realizar una investigación sobre la serie de operaciones dentro del sistema financiero nacional que alertó que Abelar Gutiérrez estaría obteniendo parte de su patrimonio por medio de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Por su parte, Roberto Sandoval presentó 2 demandas de garantías el 3 de junio de 2019, para liberar las cuentas bancarias que le fueron congeladas. A finales de ese mes, obtuvo una suspensión que dejaba sin efecto la inhabilitación de sus recursos, pero horas después, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que las cuentas bancarias del exgobernador se mantendrían bloqueadas, pues la medida fue a petición del gobierno de Estados Unidos. La UIF dio a conocer que mantiene congeladas 533 cuentas bancarias del CJNG por un monto de 109 millones de pesos. El 22 de noviembre de 2019, Abelar Gutiérrez fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara por elementos de la FGR. Fue trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, donde un juez de control dictó auto de vinculación a proceso por el delito de enriquecimiento ilícito por 12.020.000 pesos. El 27 de diciembre del 2019, Santiago Nieto reveló que Abelar Gutiérrez operaba mediante un despacho no registrado fiscalmente, que recibía recursos financieros en pesos y en dólares, además de bienes muebles e inmuebles. El pasado 31 de enero, el titular de la Fiscalía de Narcomenudeo en Quintana Roo, Julio César Moreno Orendain, fue destituido de su cargo tras la evasión de Brian Z., líder del CJNG en esa entidad federativa. Otros funcionarios fueron incluidos en la carpeta de investigación para deslindar responsabilidades. El capo se fugó de una sede de la Fiscalía General en Cancún, a donde ingresó apenas unas horas antes. Capturas y sentencias. Aunque muchos de los integrantes del Cártel Jalisco han sido detenidos, hay pocos sentenciados. Entre las escasas condenas, señala Z, figura la de 54 años de prisión para el ex policía municipal de Vista Hermosa, Michoacán, José Ángel Alcalá Ramírez, por los delitos de delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad, robo calificado y portación de arma de fuego. El ex servidor público fue detenido en 2014 cuando se encargaba de vigilar a soldados y marinos desplegados en Jalisco y Michoacán. También fue hallada responsable por delitos contra la salud, posesión de cartuchos y portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, Rosalinda Carrillo Ochoa La Estrella, lideresa del CJNG en la región Valles, a quien un juez federal sentenció a 15 años de prisión. Fue detenida en 2012 en el municipio de Tequila, junto con su jefe de escoltas. Los hermanos Arnulfo y Ulises González Valencia, cuñados del líder del CJNG y miembros de los Queenies, fueron condenados a 5 y 6 años de prisión, respectivamente, como responsables de delitos contra la salud, en la modalidad de posesión con fines de comercio de cocaína y posesión de armas de fuego. Se encuentran recluidos en el penal de Puente Grande, donde forman parte de la cúpula del autogobierno carcelario. Las detenciones del sexenio, tanto por autoridades locales como federales, iniciaron en febrero de 2019 con el líder del CJNG en Oaxaca, Adalberto Soto Segura, acusado por tentativa de homicidio y posesión de armas de fuego. El 2 de julio siguiente, el sujeto escapó de un hospital de San Juan Bautista Tuxtepec, donde recibía atención médica tras haber sido trasladado del reclusorio. Pese a que era vigilado, el individuo se evadió y ya no fue localizado. El 16 de marzo, en Tequesquitlán, municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco, fue detenido Eleno Madrigal Virueta el 2-0, jefe de plaza del CJNG en la región Costa Sur y a 5 de sus colaboradores. El 20 fue vinculado a proceso por delitos contra la salud y acopio de armas, e internado en el reclusorio preventivo de Puente Grande, donde el 20 de agosto fue localizado sin vida, pendiendo de una de las vigas del dormitorio, en un aparente suicidio por estrangulamiento. También en Jalisco, pero el 9 de abril de 2019, fue capturado Adrián Alonso N. alias El 8, uno de los más cercanos operadores de El Mencho en la región de los Altos de Jalisco y el sureste de Guanajuato. Contaba con orden de aprehensión por delincuencia organizada y secuestro. Durante un cateo, autoridades aseguraron más de 100 armas de fuego largas, entre estas,
41 fusiles de asalto y 11 granadas calibre 50. Además de 10 paquetes con droga sintética, una caja fuerte con $1.000.000 y otra caja metálica con $279.000 en efectivo. El 8 fue enviado al Centro Federal de Readaptación Social número 14 en Gómez Palacio, Durango. Un grupo de 16 presuntos narcotraficantes del CJNG detenidos en Parácuaro, Michoacán, el 2 de mayo, fueron vinculados a proceso por portación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército con la agravante de grupo armado. Los imputados fueron privados de la libertad en el Centro de Reinserción Social en Charo, Michoacán. 6 días después, en Puebla cayó preso el jefe de plaza en el estado de Morelos, Raimundo Isidro Castro Salgado el Ray. Fue asesinado el 29 de octubre en una riña que dejó por lo menos 7 muertos en el penal de Atlacholoaya, en Xochitepec, Morelos. En CDMX, en mayo y junio de 2019 capturaron a 4 miembros del CJNG, entre ellos se encontraba Aldo Jesús Azcona el Enano, jefe de plaza en la capital, junto con 3 de sus colaboradores, a quienes se atribuye la venta y distribución de droga y armas, así como la generación de violencia en el Valle de México. El 4 de agosto, la Unidad de Operaciones de Alto Impacto detuvo en San Luis Potosí a Edgar Alejandro Herrera Pardo el Cabo 8 o el Caimán, uno de los líderes del CJNG en Baja California, quien cuenta con orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos. Con él fue detenida la modelo Men de la Cruz. Ambos enfrentan acusaciones por delitos contra la salud. En San Juan de los Lagos, el 12 de septiembre de 2019, fuerzas federales aprehendieron a Alexis N. alias El Chofo, jefe de plaza en esa región Altos Norte. Le señalan como autor intelectual del homicidio del comisario de Seguridad Pública del municipio vecino de Lagos de Moreno, Benny Gutiérrez Méndez. También se le relaciona con el asesinato de un policía municipal y contaba con orden de aprehensión por el delito de robo de vehículos. A finales del mismo mes, agentes de la FGR detuvieron a 4 miembros del CJNG durante un cateo efectuado en el fraccionamiento Jardines Universidad, donde aseguraron 22 armas largas, 6 pistolas, 70 cargadores, 2 lanzagranadas, un tubo de cañón y 4 cañones para lanzagranadas. Además 8 granadas calibre 40, más de 2.600 cartuchos y 18 paquetes que contenían la droga sintética conocida como cristal. Carlos N. alias El Chicken, uno de los capturados, fue reconocido como reclutador de nuevos integrantes para la organización criminal y encargado del trasiego de droga de Centro y Sudamérica hacia EU. En enero de 2020, la Fiscalía del Estado de México detuvo a los integrantes del CJNG Ignacio La Niña, José N. alias El Chocolate y Anastasio N., investigados por el delito de homicidio calificado. Fueron ingresados a la cárcel de Otumba. En Coatzacoalcos, Veracruz, la Marina detuvo en posesión de droga a Daniel Ortega Castillo el comandante Meca, lugarteniente del líder del CJNG en esa entidad, y a Jesús Adolfo Baños Salomón el 50, presunto autor intelectual del ataque armado al bar Caballo Blanco en agosto de 2019, donde murieron 32 personas. Cuota violenta. El actual sexenio inició de la misma manera que como acabó el anterior, de manera cruenta. A 4 días de la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador, sobre el kilómetro 221 de la autopista Puebla-Orizaba con dirección a Ciudad Mendoza, se localizaron 5 cuerpos baleados. Los fallecidos estaban a la orilla de la carretera junto a mensajes escritos en papel, presuntamente firmados por el CJNG. El 9 de marzo de 2019, 15 personas presuntamente integrantes del CJNG fueron acribilladas dentro de un centro nocturno de Salamanca, Guanajuato. El hecho fue adjudicado al cártel Santa Rosa de Lima, liderado por José Antonio Yepes el Marro, uno de los enemigos principales de El Mencho. 6 días después, 2 balaceras en la zona de Joachín, municipio de Tierra Blanca, Veracruz, entre sicarios del CJNG y la Fuerza Civil, dejaron como saldo un policía y 4 criminales muertos. El 14 de abril de 2019, el ataque armado en un salón de fiestas de Minatitlán, Veracruz, tuvo un saldo de 14 muertos, entre ellos un niño de 1 año de edad y 4 lesionados. Miembros del CJNG llegaron preguntando por el Bequi,
presunto integrante de los Zetas en esa ciudad, al parecer por una disputa en la venta de drogas. El 11 de mayo, en un puente vehicular de Salamanca, Guanajuato, fue ejecutado el subsecretario de la Confederación de Trabajadores de México, Gilberto Muñoz Mosqueda, quien quedó a bordo de su camioneta. A través de una narcomanta, el CJNG se atribuyó el crimen y amenazó al exalcalde del lugar, Antonio Arredondo, a la actual presidenta municipal Beatriz Hernández y al excomisario de Seguridad Pública, Juan Duarte Ramírez. El 23 de mayo, un enfrentamiento entre CJNG y los Viagra dejó 10 muertos y 3 lesionados en calles de la colonia Arroyo Colorado, cerca de la carretera Uruapan-Lombardía en Michoacán. 3 días después, por la madrugada, integrantes del CJNG balearon a elementos de la Policía Municipal de Zamora, dejando un saldo de 4 muertos y 9 lesionados, entre ellos 2 civiles. 5 patrullas fueron dañadas por las balas. Videos muestran que el convoy de pistoleros era integrado por 24 camionetas de lujo con logotipos del CJNG y hombres armados a bordo. El 30 de mayo continuaron las balaceras entre los Viagra y CJNG en la comunidad de Peña Colorada y en El Aguaje, municipio de Aguililla, en la región de Tierra Caliente. También hubo balazos en la colindancia con Coalcomán, sin dejar lesionados. 9 días después, hubo más enfrentamientos entre ambos grupos delictivos en Aguililla, Buenavista y Paracho, donde murieron 9 personas, hubo un herido y 3 detenidos. El 8 de julio en Pénjamo, Guanajuato, elementos de la Guardia Nacional se toparon con integrantes del CJNG en la comunidad de El Infiernillo, colindante con Michoacán. Un agente salió herido y 3 personas fueron detenidas. El día 25 del mismo mes, en un restaurante de Plaza Arts Pedregal en la CDMX, fueron asesinados 2 israelíes con antecedentes penales. La policía detuvo a una presunta gatillera, quien dijo, fue contratada para matar a sus víctimas por 5,000 pesos y que participaron 3 individuos más. Días después trascendió que el doble homicidio fue por diferencias con el cártel Jalisco, al que le lavaban dinero a través de empresas en Oaxaca, Puebla, Guanajuato, Querétaro y la capital del país. El 12 de febrero 2020 se informó de la detención de Carlos N. alias El Viejón, quien presuntamente coordinó el operativo para matar a los extranjeros. En cateos a 2 domicilios en las alcaldías Álvaro Obregón y Coajimalpa, fueron aseguradas más de 10 armas largas, 2,000 balas y algunas granadas. El 31 de julio, en un restaurante de hamburguesas del centro comercial Plaza Galerías fueron asesinados 2 individuos, uno de ellos identificado como Martín Arzola Ortega el 53, miembro fundador del CJNG que estuvo preso durante varios años en el Penal Federal Altiplano por homicidio. El 9 de agosto de 2019 ocurrió uno de los hechos más atroces en la historia reciente de México. Ese día, los cuerpos de 19 presuntos miembros de los Viagra aparecieron colgados y algunos desmembrados el 9 de agosto en puentes vehiculares de Uruapan, Michoacán. Habrían sido asesinados por el CJNG. En su momento se supo que 14 personas fueron detenidas por la Marina y la Policía Estatal, entre ellas, 2 menores de edad. Ya no se conoció del destino de los aprehendidos. Ese mismo mes, el día 13, en Tepalcatepec, el CJNG anunció a través de un video, la cacería emprendida en contra de su ex socio Juan José Farías Álvarez el Abuelo, fundador de los grupos de autodefensas. Agosto cerró con balaceras en esa región de Michoacán. El 31 de ese mes, varias camionetas con hombres del cártel Jalisco incursionaron en el municipio de Tepalcatepec, en donde después de horas de enfrentamientos, se registró un saldo de ataque dejó 9 muertos y 11 heridos. El 14 de octubre, en una de las mayores tragedias policiales ocurridas en Michoacán, 13 policías estatales murieron, 3 resultaron heridos y 6 desaparecidos, en una emboscada en El Aguaje, municipio de Aguililla, tras el ataque de al menos 30 sicarios del CJNG. Días más tarde, en Tocumbo se reportaron enfrentamientos entre civiles armados de Jalisco y la Nueva Familia Michoacana. Sujetos con ropa tipo militar, cubiertos del rostro y con armas de grueso calibre, bajaron a pasajeros de un autobús urbano e incendiaron la unidad, iniciando una serie de bloqueos en vialidades. La aterradora situación obligó a las autoridades a suspender clases en las escuelas. Hubo réplicas en municipios como Los Reyes.
En una semana, en diciembre de 2019, 12 policías fueron asesinados en los municipios de Villagrán, Celaya, León e Irapuato, en Guanajuato, por disputas entre el cártel Santa Rosa de Lima y Jalisco por el control del tráfico de drogas, extorsiones y huachicoleo. La violencia también regresó a Zamora, Michoacán, con balaceras y secuestros por miembros del CJNG. En tanto, el 17 de enero de 2020, grupos de autodefensa y pistoleros del mismo cártel se enfrentaron en varias comunidades del municipio de Cirándaro, Guerrero, con por lo menos 10 muertos y 3 personas decapitadas. El pasado 4 de febrero, 9 jóvenes, 4 de ellos menores de edad, fueron acribillados a tiros por sujetos armados que entraron a un negocio de videojuegos en Uruapan, Michoacán. Las autoridades atribuyeron el caso a la disputa entre el CJNG y los Viagra. Más información en el blog del narco.com.